con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Buen día. Vamos a empezar nuestro programa. Yo lo bendigo con todo mi corazón y le quiero agradecer al Padre por este tiempo que me ha permitido pues estar con ustedes, y agradezco a Dios porque estamos empezando un año según la palabra de Dios, de acuerdo a Éxodo 12. Este año es el principio de meses según Dios, y nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar y regirnos por su Torah. A mí me ha extrañado que muchas iglesias se adaptaron al calendario gregoriano, pero ese fue impuesto por Constantino. Él fue el que lo impuso, y no es el calendario de Dios, es el calendario divino, es el calendario de Constantino. Cuando usted se lleva pues por el calendario divino, usted va a conocer fiestas tan hermosas que son portales espirituales para que usted sepa qué hacer en ese tiempo, qué es lo que tiene que dejar de hacer, qué no hacer. Por ejemplo, estamos a las puertas de una fiesta que empieza ya, estamos aquí casi ya para empezar, y vamos a darle gracias a Dios por esa fiesta que es la Pascua, que en hebreo le llaman Pesach, pero el nombre pues es Pascua en español, ¿va? Y quiero agradecer a Dios por celebrarla, porque hace años que la celebro, y quiero bendecir el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque me ha dado mucha luz respecto a su misión en la tierra, porque Él vino con una misión. Pero nosotros hablamos tanto de la crucifixión, hablamos de la cruz y todo, pero nos quedamos ahí y no hablamos de su misión tan hermosa en esta tierra. ¿Para qué es que Dios mandó a su hijo aquí a esta tierra? Y vamos a leer eso ahora pues en la palabra de Dios, y le quiero dar gracias a Dios nuevamente, porque en toda la palabra de Dios habla del Mesías. Le damos gracias, Padre. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos, este día, como es una hora de sanidad, de hablar de algo que tenemos que conocer para que usted esté segura, y le pido a Dios que mis palabras sean como semilla en buen terreno, que entren en usted para que dé fruto, y que usted le crea a Dios, que le crea su palabra, y que esté plenamente convencido que ya Jesús padeció todo lo que usted puede padecer. O sea que si usted tiene fe, le puede decir: Señor, no tengo nada que padecer. Le cuento que yo soy una persona que ya pasé por la menopausia y tenía que haber sufrido según el idioma de la mujer, pero no, porque como yo le creo a Dios, y la palabra dice que los que nacemos de nuevo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Entonces yo no me soy sometida a la misma interpretación de una enfermedad, y para la gloria de Dios no tengo nada, no me dio nada. Y ayer me reuní con unos familiares, entonces me estaban hablando y me decían que me miraba enterita después de que había pasado por un proceso, ¿va? Y que yo quiero agradecerle a Dios por su bondad. Fíjese, pues vamos a leer aquí en Juan capítulo 1, del 29 al 34. Quiero que lo leamos con infinito amor, con tanta, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Primera de Juan, es primera. Que el Espíritu Santo nos dé la revelación, porque mis hermanos, casi nunca predicamos, fíjese, el Evangelio realmente de Jesucristo, este nuevo pacto, que el nuevo pacto es un evangelio de amor, de compasión, de misericordia, de verdad. Tenemos que desde un ministerio de fe, eso es lo que tenemos que decirle a Dios, que nos ayude a tener todo eso, que nos penetre en las entrañas para que nosotros tengamos todo eso en el nombre de Jesús. Vamos a revisar. Primera de Juan 1, Juan 1, 29, 34. Sí, es Juan 1, 29, 34. Juan 1, 29, 34. Sí. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, mis hermanos, que vamos a entender esto. En el momento que él dijo esas palabras, fíjense, está hablando de que él era ¿qué? El Cordero que reemplazaba al Cordero que se mataba, por ejemplo, en la Pascua de los judíos. O sea que fue un judío el que reconoció todo eso, ¿ve? Uno que había sido maestro de la ley,
O sea que no era cualquier persona, este Juan el Bautista. Y él reconoció, mis hermanos, que él pudo tener el discernimiento, que era el qué, el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Quisiera que lo leyéramos en Nueva Versión Internacional, porque es bien interesante, mis hermanos, que entendamos esto, que entendamos su ministerio, qué es lo que él vino a hacer. Él vino a hacer lo mismo que pasaba con el Cordero en ese entonces, que lo que ellos lo mataban para que quitara el pecado de todo el pueblo, del sacerdote, de su familia y de todos los que estaban ahí presentes. O sea que para eso era que hacían ese sacrificio, para que fuera pues la sangre del Cordero que terminara con el pecado de todos. Y vamos a leer ahí claramente. Juan capítulo 1, verso 29. Sí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Sí. ¿Sigo, doctor? Entonces, mis hermanos, ahora vamos a leer Juan 8, 33 al 47. Doctora, aquí dice que aquí tengo el código real. ¿Sí? Juan capítulo 1, verso 29 en código real. Al siguiente día ve a Yeshua que viene hacia él y dice: el Cordero de Elohim que arranca de raíz el Yesed Hará Ahí está. del mundo. Por eso fíjate que la gente no entiende eso. Tenemos a Jesucristo y pensamos que todavía tenemos el montón de pecados ahí metidos, que tenemos las transgresiones, que tenemos la iniquidad, y ya no tenemos nada, mis hermanos, porque Él vino a arrancar de raíz todo eso. Y yo quiero que usted sane hoy, mi hermano, que en el nombre de Jesús esa raíz de leucemia, esa raíz de cáncer, esa raíz de diabetes, por favor, que ahora se vaya. Esa raíz de problemas, por ejemplo, de problemas en los pulmones, en los riñones, mis hermanos, que ahora por el poder de la sangre de Cristo, porque es el ADN de Dios que sea desarraigado. Mire, leámoslo otra vez, porque es que a mí me gusta entender eso. Yo dije: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros y enséñanos la palabra. Juan capítulo 1, verso 29. Hasta 34 en era. código real. Al siguiente día ve a Yeshua que viene O hacia sea él. que era Juan el Bautista. Sí. Ujú. Y viene hacia él y dice: el Cordero de Elohim que arranca de raíz el Yesed Hará de todo Y el ese mundo. Hará significa el instinto del mal, o sea, más que todo el ego, mis hermanos. Imagínense cuánta gente lucha con su ego, porque el ego lo lleva a usted a una ¿cómo decirle? ¿Por qué marqué yo esa palabra? Porque, pues, por ejemplo, cuando mataban el cordero en el antiguo pacto, era para la liberación del pueblo, fíjese, la liberación, y para que el ángel de la muerte no llegara pues a esa casa, para que ninguna plaga. Pero Jesucristo como Cordero de Dios hizo algo más grande. Es que yo quiero que entendamos eso, hizo algo más grande, de arrancar de raíz. Fíjese esa parte del ego que tiene esclavizado al hombre, que quiere decir que eso, o sea, que es esa ley del pecado que mora en nuestros miembros. Y Él vino a quitar el pecado a través de su sangre. Él vino a eliminar esa ley del pecado que mora en nosotros. Fíjese, la vino a destruir, a desarraigar de una vez, porque el Yesed Ra significa la ley del pecado que mora en usted, que lo arrastra a hacer las cosas que no quiere. Como dice Pablo, quizá yo quiero ser buena, pero no puedo. Quizá quiero dejar de tomar, pero no puedo. Quizá quiero dejar de tener dolor y no puedo. Pero viene nuestro amado Yeshua y arranca de raíz eso, que no podemos nosotros, pero Él sí ya lo hizo. Él ya lo hizo, mi hermano. Y si nosotros nos aferramos a esa palabra, tenemos que sanar en el nombre de Jesús. ¿Puedo leer el significado, doctor? Sí, Yesed Ra. Dice, también escrito como Yesed Ra. Literalmente es una Es inclinación mala. Yetzer Ra. Yesed Ra. Es la mala inclinación o el viejo hombre, la vieja naturaleza, es lo mismo. Es decir, dice, Es el hombre de pecado también que habita dentro del hombre, ¿va? Es como que estuviera ahí el propio diablo metido en uno. el poder del pecado Sí, que pues. domina la naturaleza Ahí humana está, sí, pues. y que actúa constantemente como una personalidad virtual, Exactamente. escondida en el corazón del hombre Sí. y que lo empuja al pecado.
y a la violación de la Torá. Exactamente. Entonces imagínense que viene nuestro amado Yeshua. Él no vino solo a evitar que pues una plaga entrara en nuestra vida. No vino solo a evitar que el ángel de la muerte pues pasara de largo. No vino a limpiarnos nada más, sino que vino a arrancar de raíz esa, fíjese, totalmente arrancar de raíz esa inclinación al mal que traemos. Y todos traemos una inclinación al mal, a malos pensamientos, a las malas acciones, a las malas palabras. Hay gente, mis hermanos, que por muy cristiana que sea, a veces no puede dejar de decir malas palabras. ¿Por qué? Porque trae ya en sus raíces esa, como una fuerza espiritual que lo empuja a hacer eso. Entonces, hasta creo que sienten sabor para decir todo eso. El verso 30 dice, este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón, que fue establecido y comisionado antes que yo, pues fue el llamado primero que yo. 31. Y yo no lo conocía, así más, para que fuere revelado a Israel. Por eso vine yo administrando la purificación en agua. O sea, el bautismo. Sí, todo. pues. 32. Pero ahí está hablando Juan. Sí. Sí. Y Juan dio una solemne declaración. He visto la presencia divina que desciende del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía así, pero el que me autorizó para establecer esta tevilá, él me dijo, sobre el que veas que desciende la presencia divina y permanece sobre él, este es el que he recibido. Permanece sobre él, que permanece, no que se va. Ujú. Y es que fíjense que sabe por qué dijo eso Juan el Bautista, porque en el antiguo pacto venía el Espíritu Santo y pues venía sobre los profetas y sobre algún rey para darle alguna visión, algo así, pero ahora no, permanece en uno, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto y tenemos que agradecer a Dios, pero la gente cristiana vive como dormida, pensando que esa es su enfermedad, que eso lo heredó y que lo tiene que sobrellevar. Está pagando todo lo que hizo, pero aquí dice Jesucristo que ya se llevó todo, mi hermano. En el día, pues, he estado predicando yo sobre Isaías 53, vamos a leer otra vez, para que entendamos eso, porque es tan interesante entenderlo. Isaías 53. Isaías 53. Desde el 1. Desde el 1. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién? Es que nadie cree el Evangelio de Cristo. Dice que se llama Evangelio de Cristo. ¿Por qué se llama Evangelio de Cristo, mis hermanos? Porque son buenas nuevas totalmente diferentes. Él vino a darnos una demostración del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios. Recordemos que la naturaleza del Padre en Éxodo 34, ahí dice que era el Dios misericordioso, compasivo, clemente, el Dios que indulta, que perdona cualquier pecado, el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, dice, el que no juzga, mire, era su naturaleza y nadie la manifestaba. Y ahora vino nuestro amado Señor Jesucristo a manifestarnos ese amor tan grande de Dios para que toda la gente que está, pues, que vino con pecado, que nació en pecado, cuando Cristo llegue a su vida, que esté segura que le arrancó esa iniquidad, pues, ¿verdad? Que se la arrancó de raíz, que echó afuera el ego de ella. Y seguimos actuando con el ego, hasta con el dinero que Dios nos da, este es mío. Y mis hermanos, con un ego tan amplificado, porque no conocemos realmente la palabra de Dios. Sí. Y qué hermoso vivir en esa libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Isaías 53:1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? 2. Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó
Él Dice que me nuestras... llama la atención que la palabra ciertamente como que fuera 3 veces, porque ciertamente al igual que en la bienaventuranza está hablando de 3 veces y cuando algo se repite 3 veces, solo esa parte es una como ley espiritual. Ciertamente llevó Él. ¿Por qué no lo dijo antes? Mire, sino que ahora, para que usted mire qué fue lo que hizo nuestro amado Yeshua en la cruz del Calvario. Pero que no se quede en la cruz, porque resucitó y Él empezó con una misión más grande todavía, porque estaba glorificado, de enviar su espíritu sobre la tierra para que tuviéramos un nuevo nacimiento. Fíjese qué lindo. Y eso no lo había hecho nadie, mis hermanos. ¿Y cuánta gente no podemos decir que es cierto que nacimos de nuevo? Porque somos diferentes, porque quizá nos ha costado entender eso, pero hemos ido cambiando, no porque hicimos ningún esfuerzo, sino que la misma presencia del Espíritu Santo nos ha ido cambiando y transformando. Ya no pensamos igual, no sentimos igual, no actuamos igual, no hablamos igual, no vemos igual, ¿ves? Porque hay algo entre nosotros que ha cambiado totalmente. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que, por ejemplo, mis hermanos, yo comenté pues uno de estos días que estuve en una, pues en un ¿cómo decirle? En un entierro, porque ahí pues a veces la gente habla, va, cuando ya se va a despedir. Y se hablaba pues de que la persona que estaba ahí, pues que se había pues llevado ahí, que había pues, ¿cómo decir? Sido purificado con ese quebranto que había tenido. Pero fíjese que a mí me pareció que este varón que había partido, que como nadie sabe, mis hermanos, porque la gente quiere que yo pregone, yo ya me arrepentí, yo ya hice esto, y quizás estoy más arrepentido de lo que la gente se imagina. Quizá tuve más conciencia. Además estaba ahí de por medio las oraciones de una madre que ella tanto que le clamaba a Dios por sus hijos. ¿Ves? Entonces yo estoy segura por la muerte que él tuvo que el Señor, él tuvo tiempo para arrepentirse, porque su muerte fue de un día así. Por ejemplo, empezó el 1 de abril, fíjense, y partió el 9 en la noche, imagínense. Y solo 2 días estuvo él más o menos 2 días como consciente. Y en esa inconsciencia que tenía el último día se quejaba. Pero, mis hermanos, hay gente que pasa años, pasa meses, se le pega la madera, la cama al cuerpo. Mire, le salen llagas, se le pone como que en necropsia en el cuerpo. Yo he ido a orar por esa gente. Fui a orar por una persona que cuando llegué ya tenía un olor pero horrible, y a ella estaba pues como por dentro, ya estaba pudriéndose. Y entonces, mis hermanos, y yo vi que en ese varón no hubo nada de eso, fíjese. Entonces yo digo que nadie sabemos pues la verdad, entonces no podemos decir nada. Pero para mí, como una hija de Dios, este varón había tenido un gran perdón de Dios. Amén. Pero un gran perdón, fíjese, porque solo le comunicaron pues al hijo que como que medio se había movido y que un pulmón ya lo tenía bueno, solo uno tenía enfermo. Y le voy a decir algo que pues yo, como soy terapeuta, entiendo eso. Él el pulmón izquierdo lo tenía pues muy infectado, muy afectado. Y el pulmón habla de izquierdo, habla del apoyo materno o apoyo de personas como las mujeres, ¿va? Parientes, abuela, tías, tíos, hermanos, hijos. O sea que habla de apoyo, porque los pulmones son como 2 cojines donde se recuesta, ¿verdad? Entonces, si no siente dolor cuando los tiene sanos, pero si le duele es porque algo le está afectando de un familiar. Entonces me llama la atención que era el izquierdo. Quiere decir que no se sentía pues apoyado, se sentía como solo, ¿viste? Abandonado pues por el aspecto femenino. Y entonces, pero él tuvo una muerte que ya dio a mucha gente por tenerlo, porque no estaba gritando, no se puso, pues no se llagó nada, simplemente pues que estaba él en un estado inconsciente. Y el 9º día pues partió. Nos avisaron el día lunes, pero el día lunes ya era 10, pero había fallecido en la noche. O sea que él falleció el 9, ¿viste? Entonces, mis hermanos, hasta todo hasta mire, y falleció pues ya cuando empezaba la fiesta de la Pascua.
Qué tremendo, fíjese. Sí, murió en paz. O sea que a mí todo lo que el acontecimiento era un muchacho que había muerto en paz. Yo me sentía tan agradecida con Dios. Entonces, pero es porque no le creemos a Dios. Es porque no creemos en este anuncio. Y dice, sobre quién se ha movido el brazo de Jehová. El brazo de Dios se mueve cuando el pueblo de Egipto, mis hermanos, Dios lo sacó de Egipto. Dice que lo sacó con brazo poderoso. Entonces, ¿qué significa que la gente no cree en el brazo poderoso de Dios? Si por el dedo de Dios dijo que su yuecho fuera demonios, imagínese por el brazo. Mueve el brazo y levanta el brazo y cae la gente muerta ahí o la sana, ¿ves? Hasta Satanás lo sabe, que le dijo, levanta la mano para ver si, ya vio, así a veces, levanta la mano contra Job, le dice, para ver si él pues te sigue adorando, te sigue. O sea, hasta el diablo sabe, mis hermanos. Y yo le quiero decir en el nombre de Jesús que hoy reciba su sanidad usted. Amén. Que por favor reciba su sanidad y que esté consciente, mire que Él vino a llevarse la enfermedad, la que tenga usted, ya sea SIDA, ya sea lo que sea, me dice, no importa cómo le llame. Como ahora ahí está en fibromialgia, tanto nombre se haya así, Guillain-Barré, todo eso, que se vaya, mis hermanos, porque mi hija Lucía estuvo un tiempo grave aquí hace como 4 años o 5. Y mis hermanos, el diagnóstico era pues que iba a morir. Yo dije, no, Señor, porque no ha terminado su carrera. Y yo te pido, Señor, que se cumpla la palabra de Isaías 53. Porque yo te creo a ti, yo sí te creo en esa, yo te creo en tu evangelio de Cristo. Creo en ese evangelio poderoso. Y miren, mi hija está normal en Barcelona, está bien. Hoy estuvo almorzando con su hermana, dice gloria a Dios, porque mañana sale mi esposa, mi hija con su esposo de viaje. Pero ahí están las dos felices, ¿no? Así es que, mis hermanos, uno puede cambiar el destino cuando uno le cree a Dios. Amén. Y eso es lo que yo quería, pues que la gente ahora que es un día de sanidad, pues voy a hablar de una palabra sanadora, porque a eso vino nuestro amado Yeshua. Y vamos a leerlo ahí, porque Él vino, su misión fue esa, sanidad. Mire, si usted lee aquí, está hablando de sanidad. Amén. Es sanidad en todas las áreas, sanidad física, mental, emocional, espiritual, todas las áreas de la sanidad. Y porque, por ejemplo, la mala inclinación tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿me? Hasta una sanidad espiritual. Amén, porque son cosas que nosotros traemos ya como parte del paquete que traemos, ¿sí? Y gracias a Dios que la muerte y que la muerte de Cristo vino a arrancar de raíces. Qué bendición. Doctora, en el verso 5 dice, mas Él murió por nuestras transgresiones. ¿Ya viste? Y fue afligido a causa de nuestras iniquidades. Mis hermanos, ¿qué más queremos? Si lo que tiene que ver con el pecado, realmente el pecado, la iniquidad, la transgresión, la maldad, y todo está unido, ¿me? Y ya Él vino a hacer todo eso. Es que no se quedó con nada. Si usted lee Isaías 53, vino a pagarlo todo, mis hermanos. Pues Él dijo, consumado es. Porque había terminado la buena batalla. Amén. Había acabado la carrera. Ya está cancelado todo. Sí, pues. Todo es que nosotros creamos, doctor. Exactamente. El castigo por nuestra paz, Él lo recibió. Léase depresión, angustia, porque la depresión, estrés, angustia. No tendríamos ni que tener estrés nunca, ni angustia, ni depresión. Porque la gente cuando tiene depresión no tiene paz, porque tiene ansiedad, tiene angustia, tiene desesperación, ¿verdad? Pánico. Y entonces ya Dios nos sanó. Él ya nos dio la sanidad. No tenemos que tenerla. O sea que si la gente tiene depresión o insiste en estar enferma, aunque los médicos dicen, no sé, a mí no me consta, que siempre va a haber algo pues que el cuerpo busque cómo partir, ¿va? Usando una destrucción de algún órgano. Pero y eso se refiere ya a una edad pues de 70, 80, 90, así años. Pero una joven no puede ser. Entonces para la gente que es más joven, y aún así la gente mayor, como dijo Caleb, que ya tenía él 80 años y que estaba más fuerte que a los 40. Así nos tiene que ocurrir. Que a los 80 tengamos más fuerza que a los 40. ¿Verdad? Que a los 80 parezcamos de 40. Sí, doctora, y aún porque más fuertes. Dice la palabra que aún Él seguía conquistando. Sí, a ver, sí, pues. Él lo recibió y por sus heridas fuimos sanados. Amén. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos.
cada cual siguió su propio camino. Sí. Mas Yahvé ha hecho caer sobre él las transgresiones de todos nosotros. O sea que la transgresión, fíjate que ya estaba cuando él vino, ya estaba sobre él toda la transgresión del mundo, toda. Entonces yo que tengo que llevar las transgresiones aparte, pues. Yo las quiero cargar es porque yo quiero, pues, porque no creo en él. Pero yo sí le creo a Dios. Amén, lo hemos visto, doctora. El verso 7 dice, se acercó y fue afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matanza, y como oveja que enmudece ante sus esquiladores, mas él no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue tomado. ¿Quién podrá describir su angustia? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, fue golpeado por los inicuos de su propio pueblo. Sí. Se dispuso su sepulcro con los inicuos, mas con el rico su muerte. Verso 9. Sí. ¿Sí? No, pero ya seguimos, ya no. Fíjense, mis hermanos, que por ejemplo, cuando nosotros hablamos pues en terapia, hablamos de que el ego es el que tiene esclavizado a la gente. Pero el ego es la mala inclinación, precisamente que le lleva al hombre cautivo, el que está a cargo de la ley del pecado, del hombre, fíjese. Y eso vino a vencer Jesucristo inmediatamente. Él vino para limpiar en nosotros la ley del pecado, fíjese, que mora en nosotros. Imagínense como para desalojar al ego. Y la gente piensa que no se puede hacer, pero ¿quién no puede hacer? Dios, mis hermanos. Vamos a leer ahora Juan 8:9 y después el 32 en adelante. Juan 8:9. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sí, era la mujer adúltera. Sí. 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, fíjate que eso ya lo hablamos en otra prédica que di, que pues Jesús no vino a condenar, sino que vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos, pero quiero que vayamos al 32 en adelante. 8:32. 8:32. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esos eran los fariseos. Sí. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Exactamente. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está. Si él te liberta, tiene que ser libre, porque Él vino a eso, vino a liberar a los cautivos. Él vino con su misión tan preciosa, mis hermanos, y la gente no le cree. Ahí es donde está mi problema, que digo, pero ¿por qué no le creen? No, que va a pedir oración, y es la misma gente que pide oración. Sí. Y la gente como se vuelve pues como la gallina, va abajo, y los pollitos ahí va de pedirle oración, y debería uno de llevarla a un evangelio donde la gente tiene que creerle a Dios, a Él, al Padre. Sí. Sí. Es 8:32. Sí. Vosotros sois del que os engendró, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde su principio y nunca actuó legítimamente, Eso no se lo había leído. porque jamás estuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Y cuando habla la mentira, habla de su propia naturaleza, pues él es mentiroso y su propio padre. Amén. Sí, pero es lo mismo.
Sí, pero en el código real. Sí, pero decía lo mismo. Es que hay que leerlo cuando esté algo diferente, totalmente, que nos pueda aportar una más luz, ¿va? Sí. Entonces pedí que se fuera hasta el 37, sí. Sí, y ahí terminamos. Pues. Va. Sí. Entonces, mis hermanos, vamos a leer ahora otra pues para que entendamos esto. Fíjese, pues. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.